¿Cómo está, gente? Como pueden ver en este video vamos a aprender a cómo ensamblar esta silla ejecutiva de la marca Aiko o Fijo Italy. Como ustedes están viendo, ando haciendo este video porque en todo YouTube no encontré ningún video que explique absolutamente nada de esta silla ergonómica ejecutiva de oficina, y en la cual aquí está todo el unboxing. Aquí están viendo todas las partes que ha traído, que sería la parte que va a sostener tu cabeza. Otra cosa importante es que en este apartado tengo colocado lo que sería las llantitas, que ya las tuve que armar. Es muy sencillo, yo te recomiendo que comiences con esto. Miren, solamente tienen que colocar esto boca abajo y van poniendo estas rueditas. La verdad, esto sí me llevó algo de tiempo colocarlo porque no entraba, pero lo único que hay que hacer es empujarlo duro, hacer fuerza para que puedan entrar estas 5 rueditas, que son 5 ruedas en total. Ahora, lo siguiente que hay que hacer es que viene con este plastiquito. Esto va directamente así como lo estamos viendo, miren. Lo colocamos y ya tenemos colocado las rueditas. Este es el asiento. Yo te recomiendo que este asiento lo coloques sobre una mesa para que puedas ensamblarlo. Lo que vamos a hacer primero, vamos a voltear el asiento y aquí nosotros vamos a colocar lo que sería el pistón. Algo importante es que este pistón que estamos viendo de altura, así debe de quedar. Miren, debe de quedar de esta manera. Aquí tienen los huequitos para los tornillos. Aquí está, son 4 tornillos que va a llevar aquí para poder colocarlo. Viene de esta manera, así que no te preocupes por eso. Te voy a mostrar los tornillos que vienen en este ensamble. Aquí los tengo preparados, a ver si lo pueden ver. Miren, llega con 2 tornillos chicos. Viene con este aparato que ahorita voy a ver en dónde va. Y viene con 6 tornillos largos. Viene también igual con 6 tuerquitas circulares. Viene también con 2 tornillos medianos y 4 tornillos grandes que ya les había mostrado. Aquí está, viene con las llavecitas. Y aquí tenemos otros 4 tornillos. Vamos a comenzar con el pistón de altura que yo les dije. En esto sí me compliqué y estaba buscando cuál de todos estos tornillos era para esto. Entonces he descubierto que son estos 4 tornillos que están aquí. Miren, son de este tamaño y son estos 4 que van para el pistón de altura. Vamos a agarrar la llave más grande porque esta es la que nos va a servir para todos. Ahora regresamos aquí y lo que vamos a hacer es colocar estos tornillos o estos 4 tornillos aquí. Quiero decirte que estos tornillos son exactos. Tú de esta manera lo que vas a hacer es poner aquí lo que sería los tornillos. Aquí está la llave L y ahora lo que vamos a hacer ahorita sería doblar rápidamente hacia la izquierda. Miren esto para que vaya entrando. Como pueden ver, ya he puesto los 4 tornillos acá, lo que sería el pistón ya está colocado. Ahora lo que sigue es que miren que aquí abajito encontramos para 3 tornillos y aquí del lado derecho vamos a encontrar para otros 3 tornillos. Esto es para colocar lo que sería los reposabrazos que yo les había mencionado hace un momento, en la cual es esto de aquí. Miren que aquí nos está diciendo que son 3 tornillos para este y 3 tornillos para el otro. Entonces quiere decir que vamos a utilizar 6 tornillos para este reposabrazos. Regresamos aquí a los instrumentos que yo tengo acá y vamos a colocar estos que son 6. Me imagino que estos 6 son para el reposabrazos. Lo voy a colocar ahora mismo y vamos a ver cómo queda. Y miren esto, ya he colocado lo que sería el reposabrazos, el primero. Ya he colocado este tornillo y efectivamente eran estos 6 tornillos largos que estamos viendo a continuación. Miren esto, voy a agarrar otro y lo voy a colocar de esta manera. Tienen que usar esta llave L, la más grande que viene, porque viene con 2. Entonces solamente esto vamos a hacer. Miren lo que serían los reposabrazos, ya están puestos. Ahora vamos a voltear lo que sería la silla en la parte de atrás y miren cómo ya quedó ahorita. Algo importante es que vamos a poner acá el soporte lumbar. Miren, en este lo que sería el pistón, miren aquí abajo, aquí hay estas entradas. Esto es para que entre lo que serían los tornillos. Esto sería la zona lumbar y aquí vamos a encontrar acá los tornillitos. Si se dan cuenta, acá dice que son 4. Mejor dicho, pónganlo encima de una silla. Yo he puesto una silla de madera y miren, lo he colocado de esta forma para que los reposabrazos estén así y yo pueda colocar la zona lumbar aquí en esta parte de ahora.
Bueno gente, ya he armado lo que es la zona lumbar. Como pueden observar acá es muy sencillo, solamente era colocar 4 tornillos. Eso sí, quiero decirte que con la llave L no lo vais a hacer de esta manera porque vi que no entraban los tornillos, entonces hay que colocarlo de este lado y girar así, de esta manera, para que pueda girar. Tenemos que hacerlo duro, sin miedo, para que pueda engrampar bien, ya que esta zona es la más importante, la zona lumbar. Si no lo armamos bien, podemos correr el riesgo de que nos volteemos o que nos vayamos para atrás si no armamos bien esto. Entonces miren, son 4 nada más y ya está listo. Ya tengo armado lo que sería el reposabrazos. Ya tenemos el pistón de altura, lo que sería la zona lumbar. Muy bien, vamos a lo siguiente, lo que nosotros tenemos que hacer. Miren cómo ha quedado mi silla, de hecho le he puesto así sobre la otra silla de gamer. Ahora, lo que voy a hacer ahorita es colocar este pistón de altura. Muy bien gente, en esta parte sí es algo importante lo que sería este cilindro de metal. Y lo que hay que hacer es colocar esta parte así como nosotros lo estamos viendo. Esto lo debemos de meter aquí en este huequito, es así. Me había confundido, pensé que era al revés. Así hay que colocarlo, de esa manera. Ya después ya podemos ponerlo en las rueditas, lo vamos a alzar y lo vamos a meter ahí. Muy bien, continuamos con lo que sería la silla y miren esto como ya está. Aquí tenemos el soporte lumbar, ya lo he colocado. Bien, vamos a poner la cabecera. Algo importante, miren esto de aquí. Aquí hay para 2 tornillos. Este fierrito que estamos viendo a continuación va a ir así. Vamos a colocarlo así los tornillos y lo vamos a atornillar con la llave L. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Miren, esto es lo que tenemos que armar primero. Luego vamos a meter el reposacabezas, porque primero es lo que vamos a colocarlo. Apenas vamos a girarlo con la llave L y vamos a ver que entre apenitas en este de aquí. Esto es lo primero que nosotros vamos a tener que hacer. Agarramos esto y lo pegamos de esta manera. Bueno gente, como pueden ver ya le pude encontrar la jugada. Estaba correcto como yo le hice. Había que ensamblarlo de esa manera. Primero los 2 tornillos chiquitos y luego sobre esto había que colocarlo sobre fierro y colocar estos 2 tornillos que pues ya les mostré. Entonces, ahora yo estaba viendo para qué sirve esto que vino aquí aparte y bueno, pues esto sirve para esto, es para que no se vea los tornillos de la parte de atrás y bueno, pues ya está, simplemente eso es todo. Y aquí está el reposacabezas, por así decirlo. Aquí nosotros lo vamos colocando y nosotros lo vamos bajando aquí la altura, solamente le damos un poco de fuerza nada más. Ahora la silla está muy bien, está muy suave, ya le coloqué pues los reposabrazos, se ve de esa manera rara, pero ahora les voy a decir algo. Aquí está lo que sería el pistón de altura, aquí está lo que será la palanca y miren esto cómo lo voy a presionar y miren esto. Miren, ¿ya lo vieron? Ya se elevó y pues sí me parece algo bien, se puede elevar muy alto. Los reposabrazos están perfectos, están suaves y lo bueno de todo es que está muy suave esto de acá, esto es lo que me ha gustado y aquí va a ir la zona lumbar y por el hecho de que está de malla, pues esto no da calor, entonces aquí donde yo vivo en México pues hay muchísimo calor y de esta manera he armado la silla. Hemos terminado de armar la silla Aiko, sillón ejecutivo gris o fijo Italy, en la cual no hay ningún video explicando esto aquí. Tú presionas este botón y les puedes ajustar lo que sería la altura. O sea, presionas el botón, lo alzas y lo bajas. Y la otra opción es que tiene para hacia atrás y para hacia adelante. Muy bien, si se dan cuenta, aquí está el soporte lumbar. Solamente presionan esto, miren esto, ustedes lo ajustan en la altura, solamente le dan para arriba y le dan para abajo y ya está. Ustedes lo presionan así para que quede duro. De esta manera usted ya se queda esto estático y ya está. Y miren esto, ya está para la curvatura para la espalda. Eso sí, siempre sentarte al respaldo. Al final aquí debe de estar tu coxis o en la parte donde tú te sientas de los glúteos para que no te lastime y no tengas problemas. Que más adelante haré un video que qué fue lo que me pasó con esta silla y el error de la postura. Ya está listo, aquí está el unboxing terminado completamente.